llega a la fundación un usuario o una usuaria que quiere realizar una actividad formativa porque está totalmente motivado y además le gusta y creemos que está capacitado, pero que no está dentro del catálogo de los cursos que nosotros realizamos. Sería inviable económicamente montar un curso solamente para una persona. Entonces lo que hacemos es que la persona se apunta al curso de peluquería y nosotros tenemos a un profesional que va hablando con la profesora o el profesor del curso de peluquería y le vamos haciendo una adaptación continua de los materiales que está dando el curso de formación. De tal forma que no tenemos los grandes costes que sería montar un curso específico de peluquería para una persona, pero sí que le damos la oportunidad de poder desarrollar esa formación a través de la formación con nosotros. Esto lógicamente nos abre el abanico de un montón de profesiones que pueden desarrollar siempre y cuando consideramos que la persona está motivada y está capacitada para desarrollar el curso. Lógicamente, si nos viene un usuario que dice que quiere ser astronauta, pues lo tenemos más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos sería una derivación hacia una profesión que él entienda que puede ser. ¿De acuerdo? Son las empresas o los puestos de trabajo más concretamente que puedan ser susceptibles de ser ocupados. ¿Cómo se realiza? Pues a través de la formación en el puesto o las prácticas en la empresa. En primer lugar, antes de abordar una contratación laboral, lo que se realiza son unas prácticas en la empresa mediante un convenio que más tarde mi compañera comentará. Formación integral y continuada. Este área de formación integral y continuada también es transversal a todos los usuarios de la fundación y de alguna forma su objetivo es intentar darle una formación complementaria que de alguna forma le dé la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo manteniendo todas esas habilidades sociales y personales que son necesarias. Es decir, nosotros no podemos pensar que solamente conformar profesionalmente a un usuario, es decir, puede ser el que mejor repique o haga semilla en un vivero, pues ya tengamos posibilidades de éxito en la inserción laboral. No. Nosotros necesitamos dotarle de una serie de competencias, una serie de actividades, una serie de formación que paralelamente trabajada con el usuario le permita defender ese puesto de trabajo. ¿Cuáles son esas formaciones? Pues un programa de habilidades sociales, que duda cabe que el usuario, aparte de saber realizar su actividad profesional, tiene que tener habilidades sociales en el sentido de saber que tiene que llegar puntual al trabajo, tiene que llegar aseado, tiene que manejar un transporte, una autonomía urbana, tiene que después manejar el dinero, porque ahora después veremos que si no utiliza el dinero no merece la pena la integración laboral. Es decir, tiene que tener una serie de trabajo paralelo a la formación profesional que lo capacite igualmente. Nosotros, desde el punto de vista de funcionamiento, lo que hacemos generalmente es que por la mañana se realiza la formación profesional en la empresa y ya por la tarde en la fundación se le da toda esta serie de formación complementaria que le permite ir adquiriendo esas competencias. Aquí tenemos un mapa de cuáles serían las piezas para encajar un puzzle que conseguiríamos dar la formación en autonomía necesaria. Por un lado está el manejo del dinero, es imprescindible para nosotros. La autonomía urbana también, es decir, nosotros tenemos en cuenta que no somos un centro que tengamos un autobús donde recogemos los chavales a las 9 y los llevamos a las 5. Y tampoco le decimos a los padres que tengan que venir a la fundación a recogerlos y se los lleven cuando termine, sino que ellos mismos tienen que aprender una autonomía urbana que les va a dar después una autonomía, una normalización que les va a permitir utilizar los transportes públicos para desenvolverse de su vida. La socialización es muy importante y la autonomía doméstica y la imagen personal. Y todo esto realizamos esa formación que nos permitirá después, claro, el conjunto de todas esas piezas, un ocio muchísimo más importante. El Ciberfundón es un programa de internet, la salida de grupo realizamos viajes que ellos mismos organizan y con esto terminamos el área de ocio de empleo y pasamos a uno de los programas más interesantes dentro de la fundación y que nosotros creemos que va un paso más que el área de empleo. Es decir, estos son para los usuarios que ya han accedido al empleo. ¿Veréis? Nosotros consideramos que el empleo es un medio para conseguir un fin. Es decir, nadie trabaja porque sí, todos trabajamos para conseguir dinero, en este caso lo llaman plata, y con ese dinero pues poder satisfacer todas aquellas necesidades personales que cada uno en función del salario que gana pues pueda satisfacerse, ¿no? De un empleo, es decir, que se pusiera a trabajar y que después no manejara su propio dinero y no manejara su propia vida. Porque al final lo que pasaría es que al cabo de un tiempo, más bien breve porque lo tenemos contratado,
ese usuario perdería cualquier interés que tiene para el empleo. Imaginémonos todos aquellos que sois profesionales que ya habéis sido de empleo, que todo el dinero que ganarais lo tuvieseis que dar a vuestros familiares y que vosotros no utilizaréis nada en el empleo. Al final diríais, ¿para qué estoy trabajando? ¿No? Entonces la idea de la fundación no es simplemente integrarlo laboralmente mediante el empleo de apoyo, sino ir más allá, ir a una integración social completa. Y todos entendemos que la integración social completa pasa por tener una vida independiente. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que el empleo es el medio que nos permite llevar una vida independiente. Y después ya podremos elegir si queremos quedarnos en nuestra casa con nuestros padres, si queremos ir a vivir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, pero en la mayoría de los casos el salario es lo que nos permite tener esa independencia y hacia ahí vamos trabajando. Viviendas donde los usuarios aprenden a vivir, por eso le llamamos escuela de vida. Pero aprenden a vivir de una forma muy sui generis, en el sentido de que conviven en un plano de igualdad con estudiantes universitarios de la Universidad de Murcia. Es decir, en cada vivienda viven dos personas con discapacidad intelectual y un estudiante mediador, le llamamos así, que es un estudiante universitario que durante un año se compromete de forma voluntaria a convivir con personas con discapacidad. Estos estudiantes no tienen por qué ser de las ramas sociales. Hemos tenido estudiantes que han sido ingenieros, médicos, arquitectos, pero que sí que tienen esa, digamos, vocación o interés de convivir durante un año con personas con discapacidad intelectual y de alguna forma trabajar con ellos cuáles deben de ser todas aquellas tareas que les permiten ir hacia una normalización. Nosotros en nuestras viviendas no consideramos que sean lugares donde vivir, sino lugares donde aprender a vivir. De hecho, las personas con discapacidad de la Fundación que entran en este programa tienen como máximo 4 años para aprender. Una vez que han pasado esos 4 años, deben de abandonar obligatoriamente las viviendas para dar paso a otros usuarios. Es muy importante que hasta ahora no hemos trabajado porque realmente nuestros usuarios tampoco nos lo han demandado, que es el tema del envejecimiento. Allí estamos muy preocupados con qué va a pasar con las personas con síndrome de Down cuando se hagan mayores, qué programas serán necesarios. Realmente hoy en día no lo sabemos porque no tenemos todavía población que haya llegado de una forma masiva a esa edad. Con lo cual, pues tenemos que estar investigando y ya de hecho tenemos algunos programas experimentales que nos permitan saber qué tipo de proyectos, qué tipo de apoyo necesitan las personas con discapacidad cuando sean mayores, siempre bajo el prisma de la normalización e integración. No tendrá sentido que desde los 16 o incluso desde los 4 años estén en educación inclusiva, estén en una formación profesional, estén en un empleo y al final de su vida pues terminaran en un centro de personas con discapacidad porque al ser mayores se dedican. No, tenemos que buscar cuáles serían los proyectos de vida que les permita seguir gozando de esa integración y esa normalización tal y como haríamos cualquiera de nosotros. Y un proyecto que vamos más adelante, no os preocupéis que nosotros lo desarrollaremos y después vosotras pues, lo podréis utilizar como vamos a hacer ahora con el empleo para vosotros. Hasta aquí terminamos el recorrido un poco por cuáles son los trabajos, cuáles son las funciones que tenemos en la Fundación de las Personas con Discapacidad. Esta es una mirada individual de lo que hacemos en el Fundao. Lógicamente hay otras entidades que lo realizan de otra forma, pero hemos querido conveniente para situarnos que os expliquemos qué es lo que hacemos en nuestro día a día. A partir de ahora pues vamos a comentar el empleo de una forma más general. ¿Qué actividades hay de empleo para personas con discapacidad? Comentaros que en España hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad intelectual que están desempleadas y que la LIMI, que es una legislación que viene las personas con discapacidad que trabajan en el Centro Especial de Empleo, el empresario tiene una ayuda y tiene unas subvenciones que les permite de alguna forma paliar ese posible menor rendimiento que realice una persona con discapacidad. En este caso, los centros especiales de empleo tienen unas subvenciones y las empresas en España de más de 50 trabajadores tienen obligación de contratar al menos el 2% de su plantilla de personas con discapacidad. Esto, que ahora mismo estamos luchando para que eso cambie, es general para cualquier tipo de discapacidad. Con lo cual, lógicamente, un empresario que tenga obligación, pues preferentemente va a coger una persona con discapacidad motora
o con discapacidad sensorial que una persona con discapacidad intelectual. Estamos trabajando conjuntamente desde toda la organización a través del CERMI para conseguir que haya una discriminación positiva y que el empresario tenga mejores beneficios si el que contrata es una persona con discapacidad intelectual. Como he dicho antes, la LICNI es la ley que regula todo esto, nace en el 82, y dentro del empleo protegido tenemos la relación de de empleo y la integración por ley de empresas de más de 50 trabajadores, que es el 2%. En la administración pública también es el 7% de obligatorio cumplimiento. Cada convocatoria de la administración pública tiene que dejar un 7% de sus plazas para personas con discapacidad. Y doy el paso a mi compañero Irene. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Vamos a hablar entonces de empleo. Una pregunta. Quisiera hacer una consulta. Sí. Hoy lo quería felicitar por el hermoso proyecto que tienen y tengo algunas dudas. ¿Por qué usted siempre refiere a las personas, refiere como usuarios? La primera pregunta. Tengo tres preguntas. ¿Puedo hacer al tiro? No, porque si no... Ya. De todas formas, también hace esa pregunta si le parece y la dejamos para el final, porque si no, la metodología del programa no la vamos a poder comentar. Son usuarios porque son usuarios de la fundación. Es decir, nosotros es una fundación privada y entonces los usuarios, nosotros los chavales que entran en la fundación los llamamos usuarios porque trabajamos desde el punto de vista de que el usuario le estamos dando un servicio. El servicio es formarlo, integrarlo y darle una formación en el También desde el empleo con apoyo, desde la EUSE, que es la Asociación Europea de Empleo con Apoyo, se apuesta porque se le llame clientes, es decir, para evitar cualquier sentido asistencialista, como se le denomina, no hablar si siempre de personas con discapacidad, sino usuarios o clientes porque son los que reciben unos servicios y una medida de discriminación positiva a las que tienen derecho. Seguimos entonces y dejamos las preguntas para después. Gracias. A ver, hablamos entonces de empleo. El empleo con apoyo es una metodología que nace en Estados Unidos en los años 80, en principio para personas con discapacidad grave. Estos son los autores que son los precursores: Wilmot Moon, Iverson, Wood y Bartos. En España arranca con el proyecto Aura, que se desarrolla en Barcelona en el año 91, y ahí es donde por primera vez se da a conocer una experiencia de empleo con apoyo. Antes no había ninguna experiencia ni ninguna teoría acerca del empleo con apoyo en España. Claro, yo siempre tened en cuenta que voy a hacer referencia a España porque es lo que conozco y también para que os sirva un poco de referencia para lo que se puede hacer aquí o lo que podéis hacer aquí. Para que encuentre, aprenda y mantenga, y quiero hacer hincapié en lo de mantenga, porque no es importante acceder a un puesto de trabajo, sino bajo mi punto de vista mantenerse en el puesto de trabajo con una calidad adecuada y que se asemeje a la calidad de empleo que tienen las personas que no tienen discapacidad. Y ese empleo debe ser real, que ahora veremos las características de lo que es un empleo real, y en una empresa ordinaria de la comunidad. Es decir, lo que ha dicho antes Pedro, en España están los centros especiales de empleo, que son empresas protegidas. El empleo ordinario no se da en un centro especial de empleo, sino que se da en una empresa de la comunidad, en una empresa ordinaria. Y el primero, que debe ser un empleo remunerado, con un salario justo, que se equipare al salario de otra persona que esté realizando el mismo trabajo en la misma empresa. Es decir, un trabajador con discapacidad no puede cobrar menos que una persona que esté desarrollando su mismo trabajo. Eso no sería empleo, no sería empleo con apoyo. Debe ser, como digo, en el mercado laboral ordinario, que ya lo he comentado, y algo importantísimo, debe tener un apoyo externo. Ese apoyo externo va a venir dado por un profesional que se llama preparador laboral, que ahora incidiremos un poco más en cuál es la labor de este profesional. Este profesional y la nomenclatura de preparador laboral sí que es importante que lo tengáis en cuenta porque es la pieza angular del empleo con apoyo, el profesional que va a trabajar todas las habilidades dentro de la empresa junto con el trabajador con discapacidad. Bueno, ya lo he dicho, lo del preparador laboral. El apoyo que se proporciona no solo incluye ayudas en el aprendizaje de las tareas, en el propio puesto de trabajo, que es la formación in situ. El empleo con apoyo parte de la base de que
hay un entrenamiento y ese entrenamiento es la formación que recibe el trabajador en su puesto de trabajo, el trabajador con discapacidad. Pero la formación que recibe dentro del puesto de trabajo no solamente está dirigida a formarse en calidad en las tareas que desempeña el puesto o en adquirir unos rendimientos adecuados a la media, que son dos aspectos importantísimos, sino también en el desarrollo de habilidades complementarias, habilidades que nosotros llamamos sociolaborales, que van a ser indispensables para que el puesto se mantenga. Es decir, si alguien hace muy bien una tarea dentro de una empresa, como puede ser hacer fotocopias, pero luego no hay una buena relación con el jefe, o no se sabe relacionar adecuadamente con los compañeros, o debe aprender o debe instruirse en unas relaciones informales dentro de la empresa, todo eso va a hacer que esa persona pueda integrarse plenamente y que de una forma normalizada pueda desarrollar su trabajo dentro de esa empresa. El preparador laboral debe prestar los apoyos indispensables. Y como apoyo indispensable me refiero, y luego lo veremos, con el preparador laboral desde el momento en que entra a la empresa, su propósito y su mentalidad tiene que ir dirigida a desligarse del trabajador, a reducir su apoyo para, de forma paralela, aumentar lo que llamamos los apoyos naturales dentro de la empresa, que son los apoyos que todos tenemos dentro de una empresa, los compañeros de trabajo, los encargados, los jefes. Entonces esa debe ser la labor del preparador laboral. A su vez, este paradigma se fundamenta sobre el principio de normalización, que es uno de los principios sobre los que se fundamenta el empleo con apoyo, es decir, lo máximo ya del trabajo de personas con discapacidad no se da en una empresa protegida, las empresas protegidas que decíamos antes, que son los centros especiales de empleo, en donde la mayor parte de trabajadores tienen que tener discapacidad. En España, como mínimo el 70% de la plantilla tiene que estar compuesta por trabajadores con discapacidad. Sin embargo, aquí el principio de normalización se hace evidente porque en esa empresa no todas las personas tienen discapacidad, sino que son, la mayoría por lo general, pues son personas que no van a tener ningún tipo de discapacidad. Entonces, es como un camino que vamos siguiendo. Se trabaja desde pequeño, después la integración en la educación, el empleo, y como ha dicho Pedro, llegará un momento en que también tendremos que dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, dentro de las personas con discapacidad. Bueno, vuelve a ser un poco repetitivo, pero es importante decir que la ayuda debe ser imprescindible y que lo que no podemos hacer es asumir la responsabilidad del trabajador dentro de la empresa por parte del preparador laboral. Es decir, se trabaja de una forma que se distancie lo máximo posible el preparador del trabajador, y aunque sí se le presten los apoyos, pero, por ejemplo, ante cualquier resolución de conflictos, darle la oportunidad o darle las herramientas para que él pueda solucionar el conflicto de la empresa y, por supuesto, no se solucione por parte del preparador laboral, porque entonces le estamos haciendo un flaco favor. Es decir, esa persona con discapacidad no va a tener eternamente a un preparador a su lado, sino que lo que quiere es que haya una integración. Hay un enfoque centrado en la persona, que es una filosofía que también está muy en boga actualmente, y bueno, lo que tenemos que entender es que en todo el proceso de integración laboral de esa persona tenemos que tener en cuenta cuáles son sus aspiraciones, no solamente cuando está ya dentro de la empresa, sino el proceso de orientación laboral previo. Esto para los profesionales puede ser muy difícil porque es muy delgada la línea entre lo que es orientar y lo que puede ser mediatizar. Entonces tenemos que tener cuidado como profesionales con ello. Se basa el empleo con apoyo en el paradigma de formación-empleo, es decir, la metodología de empleo con apoyo pura lo que dice es que hay colocación y después formación. Esto rompe un poco con lo que entendíamos hasta ahora, que primero había que formarse para después colocarse. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad va a entrar al puesto de trabajo a aprender directamente las tareas dentro del puesto. En este caso, por ejemplo, desde Fundaos nosotros hacemos un poco de crítica en ese aspecto, porque aunque si bien el desarrollo del puesto de trabajo y la formación dentro del puesto es importante, pero lo que estamos viendo es que si no hay una base de formación profesional o ocupacional previa, pues es muy difícil hacer una integración laboral. Y además va a ser muy costoso que el empresario
entienda que esa persona puede desarrollar bien el trabajo cuando no tiene nociones algunas acerca del perfil al que ha entrado, de aporte a la sociedad, pero se debe trabajar como paso para una socialización, plan centrado en la persona y, como he dicho antes, un contrato laboral y salario justo. A mí, allí en España lo que pasa es que hay una serie de contratos que están bonificados. En bonificación a la contratación de personas con discapacidad, solo hay 3 tipos de contratos bonificados de toda la rama que hay. Se le puede hacer cualquier tipo de contrato a una persona con discapacidad, pero solo hay 3 que tienen bonificación. Sinceramente, yo entiendo que para efectuar la contratación es más importante ver si esa persona va a desempeñar el puesto con un rendimiento más o menos adecuado, que no fijarse en las bonificaciones a la contratación, porque unas bonificaciones no palían a un trabajador que no trabaja de forma adecuada, o no compensa. Con discapacidad, cualquier otro trabajador que está en esa empresa y desempeñando el mismo puesto. Bien, el preparador laboral es el profesional que entra en la etapa de entrenamiento. Hay 5 etapas dentro del empleo con apoyo que hoy no las vamos a ver, las vamos a ver mañana. Y la función del preparador laboral va a ser trabajar calidad de las tareas. Una vez que se ha adquirido la calidad de las tareas, se va a trabajar rendimiento, es decir, que adecuarnos un poco a la medida de la empresa. Tenemos unas herramientas que utilizamos pues, para controlar un poco todos estos aspectos, que las veremos mañana también. Y como he dicho al principio, lo que tiene que intentar desde un primer momento es ir retirándose. Es decir, la metodología entiende que hay al principio un apoyo intensivo por parte del preparador laboral, que sería todos los días, todas las horas. Después un apoyo medio, en donde iríamos reduciendo días y horas. Y por último, una supervisión. La supervisión cuando se entiende que ya el trabajador está plenamente integrado. Lo que dice la metodología del empleo con apoyo es que debe haber un rechazo cero, es decir, que no debe haber nadie inempleable. Atendiendo a la discapacidad, siempre está en la capacidad, es decir, una persona, no todo en ella es discapacidad, sino hay capacidades, y lo que tenemos que encontrar es me está poniendo que me queda poco. Lo que tenemos que encontrar es aquel puesto de trabajo que se adapte a las capacidades que tiene esa persona. Entonces es muy importante el proceso de selección. Bien. No, yo termino rápido. Sea la piedra angular, pero bien es cierto que hay 2 profesionales que pueden apoyar dentro del empleo con apoyo. Un equipo estándar dentro del empleo con apoyo puede estar formado por un preparador laboral y un prospector de empleo, que sea la persona que está en contacto con las empresas, para hacer esa salida de la bolsa de empleo de usuarios que están preparados para trabajar a las empresas. Nosotros también tenemos pues todas las áreas que explica Pedro, áreas de psicología, de trabajo social, de pedagogía, que por supuesto son áreas que complementan y ayudan muchísimo para el trabajo en el empleo con apoyo. Pero también es cierto que nosotros tenemos ahora una infraestructura que se puede permitir, pero hemos empezado solamente con un preparador y un prospector. Multiplicidad y capacidad de la persona, y lo que debemos intentar es minimizar la incertidumbre del empresario, es decir, la mayor hándicap que tenemos a lo mejor para hacer empleo con apoyo es que el empresario no confíe en que una persona con discapacidad pueda desarrollar un trabajo. Según la metodología del empleo con apoyo, la filosofía del empleo con apoyo dice que solo hay empleo con apoyo cuando hay una contratación. Nosotros eso lo vemos muy difícil en la práctica. ¿Por qué? Porque de primeras el empresario es reticente a hacer una contratación a una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Empleamos las prácticas y la formación en el puesto previa, a través de un convenio de colaboración, y ahí el empresario yo ya no se lo cuento, sino que lo está viendo. Está viendo cómo se desarrolla. Yo sí que al entrar a hacer prácticas, pues ya atendiendo a la evolución que vaya teniendo ese chaval, le hablo de contratación o no, porque puede que las prácticas no se den pues no se cumplan los objetivos que hemos querido, pero hay que minimizar la incertidumbre y
yo creo que de esa forma, no solamente contándoselo, sino que pueda ver in situ cómo se desarrolla el trabajo de esa persona. Debe haber también una mínima distorsión del entorno, es decir, solamente entra a la empresa el usuario y el preparador laboral. El preparador laboral ya distorsiona, porque nadie de nosotros entra a una empresa con una persona al lado que está trabajando calidad o tareas o rendimiento. Pero bueno, es mayor la ventaja que la desventaja de que esté el preparador laboral. Lo que sí que no queremos es que vaya la psicóloga, vaya la pedagoga, vaya a hacer determinados tratamientos que son usuales, de sensibilización, por ejemplo, un chaval que no puede subir una escalera y se puede hacer ahí in situ. Entonces, lo que se hace es que el preparador laboral debe asumir un poco todos esos roles y tiene que adquirir toda esa formación para que la pueda desarrollar en la empresa. Aunque eso se ve claramente que lo que pretende el empleo con apoyo. Y ya, yo no sé si parar, porque nos quedan 15 minutos y si queréis sigo mañana y termino la exposición o qué. ¿Sigo? Si lo que pasa es que solo quedan 15 minutos y después viene el café, pero bueno, yo sigo y ya me para Claudio, ¿no? Sí. A ver, según Berber, en el 2002, una persona que está muy implicada con el empleo con apoyo, él sacó este cuadro que yo creo que es muy significativo para tener así una primera noción, una primera impresión de lo que es el empleo con apoyo. Lo voy a ir leyendo por si no lo veis. El empleo con apoyo no es una agencia de colocación, es decir, no es un sitio a donde vaya una persona con discapacidad a pedir trabajo, pretenda que salir a un trabajo y que ya no haya ningún apoyo más. Eso no es así. Eso es una agencia de colocación. Se hace, en empleo con apoyo se hace la orientación, se hace la búsqueda, se hace la selección del puesto, pero lo que se pretende después es que haya un mantenimiento de apoyo para lo que he dicho al principio, que ese trabajo se mantenga y que haya una integración laboral plena. Si es un trabajo remunerado en empresas ordinarias de la comunidad, con un contrato laboral individual, capacidad que necesitan apoyo y seguimiento. ¿Qué no es? Una empresa ordinaria con un monitor siempre al lado. No, el preparador laboral no es un monitor que vaya a estar perennemente al lado de la persona con discapacidad. Ya hemos visto que su función es desligarse. Es un sistema de apoyo individualizado que se va retirando a medida que el trabajador es autosuficiente. No es apoyo en centros ocupacionales o centros especiales de empleo. Los centros ocupacionales no llegan a ser empleo. Los centros especiales de empleo son empleo protegido. El acceso al empleo y que va a ser más difícil encontrar empleo para ellas. Pero no por eso es algo que solamente tenga que estar para los que tengan más facilidades de acceso. Sí es una línea de intervención social que nace precisamente para dar oportunidades de empleo a las personas que no se consideran aptas para trabajar en los talleres especiales. Autonomía económica, canalizar las energías físicas e intelectuales, estructurar el tiempo personal en base a horarios laborales. Es decir, una persona que está trabajando tiene, yo bajo mi punto de vista, una vida saludable, con un horario estructurado. Ampliar el entorno cercano al individuo no solo centrado ya en familia y amistades, sino que ampliar más tu círculo de conocidos, una nueva identidad personal más positiva y un reconocimiento social. Se contribuye a generar riqueza. Esa persona pasa de ser una persona pasiva, que a lo mejor está percibiendo una prestación, una pensión, a ser una persona que va a cotizar a la seguridad social con una contratación. Y se pasa, pues eso, de persona dependiente a contribuyente que lo cotiza. En España hay ayudas a la contratación y ventajas fiscales. Esto es lo que yo le vendo al empresario cuando vamos a proponer un programa de empleo con apoyo. Hay un compromiso de la entidad promotora, de la entidad como puede ser Fundao, para que durante todo el proceso de inserción se vayan resolviendo dudas, es decir, que tengan también una entidad, por si hay alguna duda que no la saben resolver, que puedan hacer uso de la entidad. Facilita a la sociedad una imagen acorde con los principios de responsabilidad social, es decir, ahora mismo allí en España también está muy en boga todo el tema de responsabilidad social corporativa y bueno, pues también es una forma, una vez que se cumplen con la obligatoriedad del contrato del 2% de personas con discapacidad, hay empresas que pueden apostar por más trabajadores con discapacidad y fomentar así su responsabilidad social corporativa.
Y la persona con discapacidad genera más cosas. Yo, en cierto modo, tampoco soy muy de la opinión de que entre una persona con discapacidad y diga, mira, ha cambiado el ambiente, pero sí es cierto pues, que algunos trabajadores ven que hay una fórmula de integración por parte de la empresa y a lo mejor están más activos frente a determinados aspectos que se den dentro de su entorno laboral. ¿Qué beneficios tenemos la sociedad? Pues en el desarrollo social hay una mayor justicia social, hay un respeto a la diversidad y, como he dicho antes, el Estado ya no paga tantas pensiones, sino que ya la persona con discapacidad entra y pasa a ser contribuyente, ¿vale? Solamente voy a perfilar ya lo que son las 5 etapas del empleo con apoyo y mañana vamos a ver los agentes que intervienen y las herramientas que utilizamos dentro de esas 5 etapas. Las 5 etapas son la búsqueda de empleo, que es la primera, valoración del candidato, análisis de puestos, entrenamiento, que es cuando entramos ya dentro de la empresa, y por último seguimiento y valoración. ¿Vale? He ido un poco rápida, pero así tengo oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver si ahora hay que preguntar. ¿Allá? Sí, la segunda pregunta. Espera. Tiene un poco fuerte, pero vamos a escuchar más. Pues la zona donde está usted de Murcia, hay un marco público de política relacionado, la relación que establece entre los jardines, las escuelas, los liceos o la educación secundaria y la institución como fundado en términos de relacionar esta transición a la vida adulta, del trabajo. Hay una política pública que tiene que seguir la escuela. Esa es una pregunta. ¿Ya encontró la otra? Y lo otro tiene que No soy capaz de y lo otro con las personas que requieren mucho apoyo, que el apoyo es casi constante, es difícil que esté en una empresa sin ese apoyo. ¿Existe esa experiencia o ellos se repiten en este tipo de talleres corregidos? Eso. Gracias. Bueno, el producto muy interesante en este sentido. Sí que es verdad que hay una serie de políticas que están al amparo de una legislación que se llama LISBI, Ley de Integración Social del Minusválido, que nace en el año 82, de ahí su nomenclatura, y que de alguna forma perfila cuál debe de ser la progresión de una persona con discapacidad, ¿no? En un principio estamos hablando de atención temprana, de 0 a 6 años, después una integración en escuela, preferentemente en la escuela inclusiva, pero después, una vez que ha terminado esa etapa escolar, ya se abren, como decía antes, las dos vías. Uno serían los centros ocupacionales, que son centros dependientes del Estado, o bien concertados, ¿entendéis la palabra concertado? Concertados es decir, entidades privadas que realizan un concierto con la administración pública y lo desarrollan para ello, donde se realizan actividades meramente ocupacionales, es decir, que no tienen como misión el conseguir que esa persona se capacite para conseguir salir al empleo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay en la LIBNI en estos momentos es eso. Esas personas del centro ocupacional pueden salir eventualmente a un centro especial de empleo que sigue siendo empleo protegido. Ahora bien, el tema del empleo con apoyo es un tema que, como comenté, Irene, nace en el 91, pero realmente hasta el 2007 no se genera legislativamente el programa de empleo con apoyo como una opción real para personas con discapacidad, siempre y cuando se desarrolle en entidades públicas y privadas. Es decir, es en el año 2007 cuando el empleo con apoyo entra a formar parte del compendio legislativo de personas con discapacidad. En este sentido, y contestando a tu pregunta, no hay una legislación que dé el paso de la educación al empleo. Es decir, ahí hay un crack. Una persona con discapacidad intelectual tiene obligación de estar escolarizada hasta los 21 años. Es hasta los 18, pero pidiendo permiso puede llegar hasta los 21 años. Ahora bien, a los 21 años no hay ninguna obligación ni de ir a centro ocupacional, ni de ir a centro especial de empleo, ni realizar programas de empleo con apoyo. Es una decisión propia, en el mejor de los casos,
y una decisión de la familia el que vaya a estos tipos de empleo. Es decir, no hay ningún tipo de obligatoriedad. A los 21 años como máximo, el usuario podría quedar en casa y no hay ningún mecanismo legal, es decir, que no hay ninguna política que arbitre que obligatoriamente tenga que pasar por cualquiera de esos estadios de formación profesional o pueda ir a un centro ocupacional. Con lo cual, ahí sí que hay un vacío en el sentido de que no se puede obligar. También es verdad que tampoco se puede obligar a nadie una vez que termine su educación obligatoria a seguir estudiando o a seguir trabajando, con lo cual en este sentido se equipara a la sociedad en general. Pero no hay una política coordinada entre educación y formación. La educación termina, sí que es verdad que hay unos programas de educación que se llaman PCPI, ¿no?, que están destinados ya dentro del ámbito educativo a formarlos profesionalmente en cursos más o menos como nosotros diseñamos. De hecho, nosotros tenemos programas de PCPI que son financiados directamente por el Ministerio, es decir, que son programas que se pueden realizar tanto en las escuelas como en el fundado, a partir de los 16 años, pero después, desde el punto de vista laboral, hay una separación entre, ya a nivel de ministerio, una cosa es el Ministerio de Educación y otra cosa es el Ministerio de Fomento del Empleo, donde entran las políticas activas de empleo. Con lo cual, esa coordinación que tú dices realmente hoy en día falta. La educación llega hasta un momento y después el empleo se abre en otra etapa. No sé si... Estábamos hablando de personas con discapacidad porque tienen unas mayores potencialidades y otras que menos. Guillo te podría contestar de dos formas. Según la metodología de empleo con apoyo, no hay un tiempo determinado de apoyo intensivo, medio y supervisión. Es decir, nosotros tenemos usuarios que tienen apoyo intensivo 2 semanas, apoyo intensivo todos los días. Y ya a partir de ahí la evolución es tan buena y sus capacidades tan altas que ya el preparador laboral empieza a distanciarse. Tenemos por otro lado usuarios que el preparador laboral está de forma intensiva 1 año. Esto es muy costoso para la entidad, pero si esa persona necesita 1 año, pues ahí tenemos que estar. A ver, entenderme como apoyo intensivo cuando es 1 año, a mitad de año a lo mejor no va todos los días, todas las horas, pero sí casi todos los días, casi todas las horas. Según nuestra legislación, porque yo te hablo ahora desde la metodología de empleo con apoyo, según nuestra legislación, la LIMI, nosotros tenemos la posibilidad de que esas personas que requieren más apoyo estén en las empresas protegidas, en los centros especiales de empleo. Entonces, eso también es una decisión que tiene que partir del propio usuario. Es decir, esas empresas protegidas no son empresas ordinarias. Si ese usuario, ante todo, lo que quiere estar en un ambiente normalizado, pues tendremos que darle respuesta mediante ese día. Pero es que hay chavales y jóvenes que a lo mejor quieren estar en una empresa, en un centro especial de empleo, porque lo han probado y porque han visto pues que, oye, que ahí se realizan también y tienen su salario, porque los centros especiales de empleo están contratados con un convenio especial, pero tienen su salario igual. Entonces, pues ahí está un poco también la autodeterminación, ¿no?, de la propia persona. No sé si te he contestado. Sí, no sé si se mantendrá. Hay una pensión, se llama pensión no contributiva, por el cual la persona que tiene diagnosticada una discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, tiene al menos 360 euros al mes de pensión. Vienen a ser unos 500 dólares, más o menos al cambio. Entonces, ese dinero está exclusivamente dirigido a que la persona con discapacidad pueda recibir servicios que le ayuden a formarse y a conseguir una formación que le permita una integración laboral. Es decir, todas las personas con discapacidad que disponen de esa pensión pueden acceder a este tipo de servicios de recursos. En este sentido, el puzzle que veíamos no era tanto el dinero que tenía que tener la persona para realizar la actividad, sino más bien la capacidad que tiene el propio usuario de disponer de su propio dinero. Es decir, cuando estamos hablando de empleo, lo hemos dicho varias veces, estamos hablando de que tienen que recibir un salario. Y ese salario no puede ser para que el padre se compre un coche. Es decir, tiene que ser para que el usuario lo administre en primer lugar, con los apoyos que sean necesarios, pero que también lo pueda gastar de la forma que él crea conveniente. Es un paradigma y no tiene mucho sentido que la persona sea lo suficientemente autónoma para trabajar, es decir, levantarse a las 7 de la mañana todos los días, coger un autobús, irse a una empresa, estar 8 horas en una empresa, volver a su casa y después no sea capaz de tener una libreta de ahorro y una tarjeta para poder irse al centro comercial
y comprarse los pantalones de moda o el disco que quiera. Es decir, nosotros siempre hablamos que el empleo es un medio y el empleo te tiene que dar la oportunidad al usuario de sociabilizarse. Y la sociabilización tiene que venir de esa forma. Y me indican desde control que hemos finalizado el tiempo. No os preocupéis que como tenemos la oportunidad de seguir hablando mañana durante 2 sesiones, todas aquellas preguntas que se hayan quedado en el tintero las contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias y buenas noches. Porque las contestaban afuera. Porque las contestaban afuera. Es que eso era su... Sí, sí, sí. Está pidiendo. Yo pido una excepción a la regla. ¿Quién quiere? Allá. Bueno, no sé. Vamos por acá que está. ¿Qué entienden ustedes por normalización? Por normalización a nivel de empleo, trabajar, bueno, normalización a nivel general es poder acceder a los recursos, a los servicios, a los beneficios que tiene cualquier persona en la comunidad. Es decir, una persona puede actuar de forma se beneficia de esa normalización cuando se puede acceder pues a los mismos beneficios y servicios que accede una persona que no tiene discapacidad. Normalización en el empleo es poder acceder a una empresa ordinaria. Si no existiese la metodología del empleo con apoyo, estaría muy secado el acceso al empleo para las personas con discapacidad. Solamente podrían acceder a determinados retos que son las empresas protegidas. Yo no quiero tampoco salir de la sala dando la idea de que el empleo protegido es malo. Es decir, desde la ley, lo que se estableció es que cada una de las etapas del empleo protegido fuese un trampolín para llegar al empleo ordinario. Es decir, centro ocupacional no es empleo, pero se trabajan habilidades. Centro especial de empleo ya es un empleo, pero la empresa es protegida, los trabajadores tienen pues una serie de beneficios adicionales, las empresas y los empresarios también, a nivel de subvención y bonificación, y la empresa ordinaria que ya es el culmen de la integración y de la normalización. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en empresa ordinaria. Lo que no se debe nunca es malversar el sistema, es decir, que alguien se quede en un centro ocupacional si tiene posibilidad de entrar a un empleo ordinario. Y eso, pues, eso es lo que hay que evitar, y ahí es donde el profesional pues debe orientar y potenciar al máximo que se pueda promocionar, que esa persona pueda promocionar al máximo de lo que puede llegar. Pero para mí normalización es, pues eso, acceder a lo mismo que puedas acceder tú o que pueda acceder yo. Porque decían que hacían la preparación, por ejemplo, Eso es mañana. Te puedo adelantar para que no te quedes. A ver, con la empresa, yo estoy visitando empresas desde hace 14 años. Entonces, la empresa hace 14 años en España ha cambiado en cuanto a su concepción de la integración laboral de personas con discapacidad. Siempre va a haber una reticencia, pero indudablemente en España no es la misma la reticencia que hay ahora como la que había hace 12 o 14 años. Tú hace 12 o 14 años ibas y al empresario le parecía lo más extraño del mundo que tú le ofertaras un programa de empleo de personas con discapacidad. Ahora, por campañas que han habido, por el tú a tú, por el que grandes empresas hayan contratado a personas con discapacidad, ha hecho que se haga un poco un cambio de visión. Y mañana nos vamos a entrar en la empresa. y de la mantención del empleo a través del empleo con apoyo. Sí. La Fundación, desde que empezamos en el año 94 y realizando las políticas de empleo con apoyo, hemos logrado insertar a más de 200 personas. Es decir, es que lógicamente los números en frío y en solitario no dicen nada, es decir, en comparación ¿no? Realmente sí que es una cifra muy importante, y lo que sí es importante es que a nivel nacional el empleo con apoyo va ganando adeptos y que va subiendo exponencialmente durante todos los años. Es decir, desde el 2007 que se integra el empleo con apoyo, van accediendo al mercado ordinario de trabajo personas con discapacidad, en este caso intelectual, de una forma exponencial. Es decir, tiene un resultado muy satisfactorio, y actualmente se ha hecho un estudio comparativo entre cuál es el grado de felicidad de la persona con discapacidad, si viene del empleo con apoyo o si viene del entorno protegido, es decir, si está en un centro ocupacional o en un centro especial de empleo. Y los datos arrojan que las personas que están en un empleo con apoyo
valoran muchísimo más su puesto de trabajo y en general están muchísimo más satisfechas y se sienten ciudadanos mucho más integrados en la sociedad.